Buenos días. Hoy nos encontramos con una mujer que goza un amplio reconocimiento como diseñadora, decoradora y creadora de espacios, uniendo innovación y la estética. Neja Kanuni. Muchísimas gracias, Neja, por estar aquí con nosotros y por dejarnos conocer a la diseñadora y la mujer que hay detrás de ella. Gracias, Dana, por tenerme. ¿De dónde te viene la pasión por el diseño y la decoración, Neja? Yo creo que yo desde muy pequeña me gustaba todo lo que era bello. Entonces yo disfrutaba mirando a mi madre preparar la casa para invitados, la ayudaba y siempre me ha gustado todo esto. No, desde muy pequeña me gustaba, sí. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo he nacido en Rabat, en Marruecos, y estudié allí en el Liceo Francés y luego he hecho todos mis estudios en París. Entonces tengo, como decimos, una doble cultura, doble mezcla. Por eso se aparece bastante en todos tus proyectos la mezcla del estilo parisino y un poco también una mezcla de estilo de Marruecos. Totalmente, totalmente. Más que un estilo de Marruecos, diría que es un estilo orgánico mezclado con un estilo muy moderno, muy chic y muy parisino. Sí, me gusta las cosas muy modernas pero cálidas y me gusta todas las telas, me gusta el terciopelo, me gusta todo este estilo muy parisino, decimos, sí. ¿En qué consiste el estilo mix and match? El estilo mix and match justamente viene de mi doble cultura. Entonces me encanta mezclar lo que no se mezcla normalmente. Y yo creo que no hay que tener miedo, hay que atreverse, mezclar colores, mezclar texturas, mezclar estilo, que al final con la experiencia sale muy bien. Yo creo que hay que atreverse, no hay que tener miedo, no hay que quedarse, hay que atreverse en la vida. Y entonces el mix and match es una mezcla para mí de un estilo de dos estilos muy diferentes. Te has convertido en una de las diseñadoras de interiorismo más demandada en Marbella. Cuéntanos cómo fue el trabajo para conseguirlo. Pues más demandada, no sé. No, pero yo creo que mucho trabajo, mucha disciplina, mucha paciencia, porque hay que, ¿sabes?, para que la gente empiece a confiar en ti. Y hace ya 20 años que estoy haciendo esto. ¿En Marbella? En Marbella, sí. Me acabo de mudarme en este showroom hace 1 año y medio. Pero bueno, he estado trabajando, pero mucho trabajo y lo más importante es que me encanta lo que hago, entonces tengo mucha suerte. Es la clave del éxito realmente. Es que yo creo que sí. Sí. Y antes de venir a Marbella, como nos comentaste, viviste en París, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia y aprendizaje en París? En París pues he vivido como 8 años, he estudiado allí y la experiencia de París es, yo creo que me encanta París porque estás rodeado de belleza y además es aprender un poco el rigor y el estilo de los franceses o las francesas, que es un estilo así muy effortless, que parece que está súper vestida o no, parece que está natural, y en fait tienes un trabajo de estilismo, de súper corte de pelo, y luego me gusta el estilo parisino porque estás rodeado de belleza y cuando vas en los sitios parece que todo está simple, pero está muy trabajado. Y es lo que se me ha quedado marcado en mi vida profesional, creo. ¿Y lo que estás transmitiendo ahora en tus proyectos? Sí, y en mi estilo, en mi manera de vestir, que soy así muy natural, ¿no? Sí. ¿Y tu lugar favorito en París? A mí, mi barrio favorito es Le Marais.
Le Marais es así muy... Me encanta, todos los rincones son bonitos, los restaurantes así, todo el mundo mezclado, los unos encima de los otros, todas las tiendas. Allí para mí es un barrio muy inspirador para mí. ¿Y algún restaurante que nos puedes recomendar que es tu favorito, digamos, en París? Pues la última vez que he ido a París, cuando los restaurantes estaban abiertos, he ido a un restaurante que se llama Restaurante Moon. Está en los Campos Elíseos, les Champs-Élysées, en un rooftop y es impresionante, de bonito, de decoración, de vistas. Os lo recomiendo. Está bien, si vas saber ahí, para la próxima, sí, vete, desde es luego. impresionante. Sí. Muy bueno saber. Sí. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un diseñador cuando un cliente le confía un proyecto que será su próximo hogar? Yo lo que hago es hablar mucho con la persona. Yo creo que la comunicación es un punto clave, porque así puedes saber lo que espera el cliente, porque el cliente al final tiene una idea muy clara de lo que quiere, y luego saber un poco de su vida, su estilo de vida, su familia, si reciben mucha gente o no, si tienen una vida más familiar. Yo creo que la clave es hablar y que tener una buena conexión, claro, ¿no? Porque al final, si no, muchas veces, si no hay feeling, el proyecto no puede ir adelante. ¿Tuviste algunas experiencias de cuál los proyectos no salieron adelante? Sí, una vez. Una vez he dejado un proyecto. ¿Por qué? Porque no había manera de comunicar con la clienta y porque no nos entendíamos. Le he dicho, mira, lo siento, mejor que busque otra persona porque yo no soy la adecuada. Hay veces hay que saber retirarse a tiempo. Sí, abandonar. Y he hecho muy bien, ¿no? Sí, ¿no? He hecho muy bien, sí. ¿Y algún proyecto que se te quedó grabado, que fue uno de tus, digamos, mejores proyectos que has hecho? A mí hay 3 proyectos que son muy importantes para mí. Hay una casa en la playa, pequeñita, pero que he hecho con mucho amor. Y además porque me llevaba muy bien con la propietaria y me ha dejado, ¿sabes? Con una buena comunicación hemos llegado a un resultado muy bonito. Y luego hay Mamselle porque primero Zazou es un amigo, muy buen amigo mío, y yo creo que hemos conseguido un muy buen resultado con todo el equipo que nos ha acompañado. Y luego es otra casa que he hecho hace como 8 años, es una casa en las montañas y es una casa que hemos hecho antes de que todo el mundo hablara de las casas sostenibles. Era una de las primeras casas sostenibles hechas con materiales nobles, con madera reciclada y todo esto. Por hecho, tengo un proyecto de hacer una totalmente sostenible para el año que viene. Donc. Qué bien. ¿Y qué es lo que te hace diferente del resto de tu sector, Neja? Yo creo que lo que me hace diferente es ese rigor y la manera en que trato a mis clientes, porque al final soy muy cercana, que sea para algo grande o algo pequeño. Soy bastante cercana y mi seriedad, mi estilo a lo mejor, no sé. El día de hoy hay clientes que los rechazas por tanto trabajo que tienes. Intento que no, no me gusta rechazar a la gente, pero sí doy plazos más largos. Pues, si no puedo, soy sincera. Si tengo mucho, porque somos un equipo de 10 personas, tampoco no podemos hacer más de lo que podemos dar. ¿Qué es lo que consideras más difícil en tu trabajo? A mí lo que más odio en mi trabajo es depender de los demás. Cuando tengo que depender de algo que no puedo controlar, es lo que más me frustra mucho y me estresa mucho. Porque yo siempre estoy intentando dar lo mejor de mí, pero cuando uno no cumple,
pues rompe toda la cadena. Donc, es lo que más me frustra, digamos, sí. ¿Hay algo que no estás dispuesta a sacrificar para conseguir tu objetivo profesionalmente marcado? Uy, no sé, yo creo que diría el mal gusto, pero bueno, también es relativo. Es algo totalmente subjetivo porque hay veces que una cosa que te va a parecer horrorosa le va a parecer maravillosa a otra persona, pero... Para gustos colores. Exactamente, sí. ¿En qué consiste tu último proyecto, Neja? Mi último proyecto, que todavía no he terminado, pues tengo dos proyectos. Bueno, no hablo de casas que están al porvenir, pero hay un proyecto que estoy terminando que me ha llevado mucho más tiempo de lo que quería, es mi tienda online. Y está tardando porque no me he dado cuenta que lleva muchísimo trabajo. Claro. Y también lo que queremos hacer es poner todos los modelos que diseñamos, todas las marcas que proponemos. Sí, es un proyecto que me está llevando mucha energía, sí. ¿Y para cuándo ya crees que se puede ver tu tienda online? Pues yo pensaba que iba a salir ya a final del 2020, pero todavía estamos en 2021 será. Espero, antes del verano espero. Antes del verano, o sea, ojalá. Ya, sí. ¿Cuál es tu motivación de lo que te impulsa a seguir adelante? Yo creo que me gusta mucho lo que hago y me encanta mi trabajo y también yo creo que no podría vivir sin trabajar porque soy una persona muy inquieta, siempre me gusta hacer cosas y no sé, mi familia también me empuja mucho, mis hijos. ¿Hubo alguien en tu vida que te ayudó a sacar lo mejor de ti? En nivel profesional sí, porque es una persona que en una época de mi vida que ha habido muchos cambios y he tenido que relanzarme profesionalmente, me ha convencido de usar mi nombre propio. Y para mí digo, pero es que mi nombre es súper complicado de pronunciar, nadie se va a acordar. Y al final ha sido muy buena, muy buena solución, digamos. Muy buena decisión al final. Sí, muy buena decisión. Al día de hoy, Neja Kanuni es, aparte, un nombre muy bonito. Sí, además para la gente, mucha gente no sabe de dónde es, se queda así un poco misterioso. Está bien. ¿Y qué hace Neja cuando no está motivada? Por ejemplo, un día malo o un día que no es tuyo, que todos tenemos este día que a veces te levantas no con derecha sino con la izquierda. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te motiva entonces? Pues justamente cuando me levanto en días así no hago nada. No tomo decisiones porque todo lo hago mal. Donc, si es un día de fin de semana me quedo en casa o leyendo o mirando películas o haciendo deporte, haciendo todo para intentar olvidar. ¿Y qué es lo que haces? Por ejemplo, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta mucho hacer deporte. Me gusta ir a comer con amigos, con mi familia, dar paseos en la playa. ¿Tu comida favorita aquí en Marbella? A mí me encanta... ¿Dónde o una comida? Comida, ¿qué es lo que te gusta? A mí me encanta la comida española. Sí. Me encanta la comida marroquí. Sí. Y me encanta todo lo que es bueno. Yo no como mucho, pero me gusta lo bueno. Me gusta comer poco, pero bueno. ¿Y dónde te gusta comer aquí? ¿Los sitios? Sí. Aquí... ¿Hay sitio favorito o varios? Hay varios, pero el grupo Casanis está buenísimo, esto ya no... y luego hay muchos sitios muy buenos, los de Dani García, los pequeños sitios de tapas de Marbella. Sí. Que con este año aumentaron, hay mucho más, una variedad increíble. Hay muchos sitios buenos en Marbella, la verdad. ¿Qué necesitas ver en otra persona para confiar en ella, Neja? Yo confío en todo el mundo, hasta que me demuestren
que me he equivocado, pero yo la primera vez que te veo voy a confiar en ti y luego ya veremos, porque yo creo que hay que confiar en la gente, ¿no? Y esto de confiar a todo el mundo, ¿te ha llevado a algunas sorpresas negativas? Obviamente, obviamente. Pero lo peor no es gente que acabas de conocer, esto ya lo tienes asumido, esto da igual, son cosas que pasan. Lo peor son gente que no te lo esperas, o gente que conoces desde hace muchos años. Sí, esto es lo peor. Y para mí la amistad es como el amor. Yo sufro mucho cuando pierdo una amiga o un amigo, sufro mucho. ¿Tienes muchos amigos en Marbella? Sí, tengo bastante, sí. ¿Amigos de verdad o amistades? Tengo muchas amistades y pocos amigos, de verdad. Esto como todo el mundo. Además, con los años cada vez tienes menos amigos. Conoces a mucha gente, pero luego... ¿Cuándo sabes que es el tiempo de abandonar algo? Cuando lo has intentado todo y no hay solución. Lo ves todo complicado. Sí, cuando ya no hay solución. Hay veces es mejor dejar las cosas. Para mí me cuesta. Si pudieras empezar algo de nuevo, ¿qué harías? No sé, yo no creo que cambiaría mi vida. Me gusta lo que he hecho. Hombre, siempre quieres llegar a más o hacer más cosas. Yo creo que no hay edad. Se puede hacer de todo a todo el tiempo. Solo hay que tener la motivación, la fe, confiar en ti e ir adelante. Porque sabemos que, bueno, lo sé yo, que antes de decoración, de diseño, cuando has vivido en París, te dedicabas a la producción. Sí. ¿Verdad? Sí, exactamente. Y es un cambio muy diferente. Sí. Muy brusco. Sí. No, son cosas que te llevan una cosa a la otra. Yo me iba a dedicar a producción de televisión y de películas y por cierto he trabajado en esto durante un par de años y luego es la vida que te lleva a otras cosas. ¿Qué te llevó a otras cosas? ¿Y quién o qué te llevó a Marbella? Yo he venido a Marbella por amor, porque me casé con un español que vivía aquí y además ha sido una decisión muy rápida. En 3 meses he cambiado mi vida. Pero luego, bueno, no ha funcionado. Pero aún sigues en Marbella. Pero entonces... sigo en Marbella porque me encanta. Es una ciudad muy bonita. ¿Qué te gusta de Marbella? Me gusta el clima. Me gusta porque es fácil de vivir. No es como vivir en una ciudad donde todo está lejos. Y tenemos una calidad de vida muy buena. Cuando se tiene familia se vive muy bien. Es más fácil de moverse y luego, no sé, me gusta Marbella mucho. Es muy cosmopolita, siempre encuentras a gente nueva. Sí. Nunca... ¿Al día de hoy estás enamorada? Sí. ¿Qué es el amor para ti? Bueno, no sé qué es el amor para mí. Amor por tu marido, amor por tus hijos, amor por amigos. Sí. Yo soy una persona muy sincera y y digo siempre lo que pienso. Es mejor a veces callarse, pero sí, el amor es muy importante. El amor es lo que te lleva, es lo que te empuja. Yo no podría vivir sin amor. Y claro, aparte del amor de la pareja, pues tienes tus hijos, tus amigos, es muy importante de ser rodeada. ¿A qué edad de tu vida te gustaría regresar y por qué? Yo creo que volvería a los 25. ¿25? Sí. ¿Por qué? Porque es una época donde todavía vivía en París. Bueno, 22, entre 22 y 25 y no sé, tenía una vida muy chula y podía hacer lo que me daba la gana. Y podía viajar y estaba invitado por todas partes y había ido un día al Festival de Cannes que me habían invitado, entonces era una época muy rica en todo, en amistades, en aprendizaje, en pasárselo bien, ¿En rebeldía? disfrutar. ¿Fuiste rebelde?
No, digamos que yo no he tenido una adolescencia rebelde, pero con 20 años ya empezaba a desmadrarme, ¿sabes? A hacer todo lo que no he hecho antes. Pero bueno, he sido bastante, ¿cómo se dice en español? Sage, tranquila, ¿no? No he sido... Pero disfrutaste al máximo. Pero disfruto, sí, disfruto con un poco más de madurez. Volvemos un poquito a tu infancia. ¿Qué es lo que echas de tu infancia? ¿Y de qué miembro de tu familia has aprendido más? Bueno, yo he aprendido mucho de mis dos padres, que aunque soy hija única, yo creo que los dos han sido muy presentes y he tenido una infancia muy feliz, de viajar mucho, de hacer muchas cosas. He pasado mucho tiempo con mis padres. Sí. ¿Y qué echas de menos? ¿Hay algo que echas de menos? Bueno, echo de menos cuando ellos estaban juntos. Sí. Se han separado muy temprano para mí, pero bueno. ¿Al día de hoy tienes buena relación con tus padres? Sí, muy buena. Sí, sí. Neja, y cuéntame, ¿cuál es el momento más emotivo que guardas en tu memoria? Bueno, no un momento, hay varios. Sí. Cuando he tenido a mis hijos, Sí. que ha sido impresionante. Y luego cuando he abierto mi estudio con mi propio nombre. Esto también ha sido una experiencia que estaba llorando, porque ha sido un camino mucho más difícil de lo que pensaba, pero lo he conseguido. Bien. Sí. ¿Y el momento más triste, el que te gustaría borrar de tu memoria? Hay muchos también. Hay muchos. Pero bueno, los momentos tristes, lo bueno es que no duran mucho, porque hay que relativizar. Entonces, que duren una semana, un mes, luego te olvidas de todo. De todo lo triste y lo doloroso que has pasado. ¿Tienes miedos? ¿Algún miedo oculto? Sí, todos tenemos miedos. Miedo al fracaso, miedo a... ¿Pero qué es fracaso? ¿Miedo al fracaso? ¿Qué es fracaso realmente? El problema es que siempre tenemos miedo de algo que nunca va a ocurrir. Nunca ocurre en la realidad. Al final, todos los miedos, por ejemplo, he dicho miedo al fracaso, pero cada vez que he fracasado, he aprendido algo y he evolucionado. Porque si todo va súper bien, no evolucionas. No. Entonces, mejor que la vida te pone a veces en tu sitio y así reflexionas y vas pero yo no me... ¿cómo se dice? No pierdo la esperanza. Siempre estoy... Bueno, si esto no funciona, no pasa nada. Me busco siempre un plan B. Sí, total. ¿Te arrepientes de algo? ¿Perdón? ¿Te arrepientes de algo? La verdad es que no. No. ¿Y te consideras una persona feliz? ¿Y qué es la felicidad para ti? Yo creo que sí, al final estoy bastante feliz, aunque tengo ups and downs como todo el mundo. Y la felicidad es, yo creo que es ser bien rodeada, tener amor, tener consecraciones en tu vida profesional. Tener buena salud, porque es muy importante, ¿no? Al final puedes tener todo lo que tú quieras, si estás enfermo no te sirve de nada. Especialmente ahora en estos tiempos. Sí. ¿Qué consideras que es el lujo en esta vida? El lujo es el tiempo. Poder hacer lo que tú quieras, porque la vida pasa tan rápido y hay que encontrar un equilibrio entre tu trabajo y tu vida profesional. Tu vida personal quería decir. Entonces, al final, yo estaba, poder rodearte, tener un equipo muy bueno para poder escaparte un poco, porque al final hay que vivir un poco, ¿no? ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Tengo para varios. Escapar. Tengo muchos. Cuéntanos dos. Tengo dos. A mí diría una ciudad y una playa. ¿Ciudad, por ejemplo? Ciudad me sigue encantando París, pero ahora los franceses, los parisinos son muy mojos, como se dice,
necesitan un poquito más de alegría. Entonces me gusta también mucho Londres, que mi hija estudia ahí, ahora va a ir. Y luego una playa, yo diría una playa del sur de Marruecos que son maravillosos. No hace falta irse al Caribe, aunque me encanta Tulum, todos estos sitios, pero en el sur de Marruecos es un paraíso para mí. ¿Romperías las normas por ser fiel a tus principios? Más joven, sí. Ahora no, ahora tengo más mano izquierda y soy un poquito más diplomática. Ahora mismo intento no hacerlo o decimos no decirlo de manera muy brusca. Intento, porque sigo muy franca. ¿Algún consejo darías a un niño, por ejemplo a tu hijo? ¿Qué consejo darías? Primero, hay que hacer lo que uno le gusta, buscar algo que te gusta e intentar vivir de él. Esto es el consejo que daría, porque yo de joven he empezado, me han obligado, digamos, a estudiar ciencias políticas. Lo he estudiado, pero no es lo que más me gustaba nunca. ¿Qué es lo que más te gustaba aquel tiempo? Yo quería hacer algo de negocio, pero también artístico. No sabía todavía el qué, pero me ha costado encontrarlo. Pero al final lo al final lo he encontraste. hecho, sí, al final lo he hecho. ¿Tú crees que existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos? Mira, el destino estoy segura que está escrito. Yo, por mi cultura, para mí está todo escrito cuando uno nace. Ahora depende de ti de llevarlo a un cierto nivel. Esto depende de la voluntad y del trabajo de cada uno. Si tuvieras que hacer algo gratis toda la vida, ¿qué harías? Ayudar a los demás. Sí, ayudar a los demás. De hecho, lo hago siempre. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha enseñado la vida? De tener un poco de humildad, un poco de empatía, que muchas veces la gente cuando no está bien o no tiene una buena, o no está considerado con los demás o consigo mismo es porque tiene un problema. No, que estar un poco más comprensivo con la gente. ¿Crees que algo falta en nuestra sociedad el día de hoy? Un poco de solidaridad. Realmente la gente no es nada solidaria. Un poco de ayuda y de empatía, sí, haría falta, sí. ¿Cuál es tu misión en la vida? Mi misión, pues, bueno, yo ser feliz y que la gente a mi alrededor, mi familia, mis hijos sean felices y contentos y que empujarles, ayudarles en su vida. Y por último, Neja, ¿cuál es la clave del éxito para ti? La clave del éxito es mucha paciencia y como se dice, no hay que ir, que vamos despacio, siempre vamos a llegar al mismo sitio. Entonces, paciencia, trabajo, perseverancia y siempre llegamos. Como dicen, sin prisa, pero sin pausa. Exactamente. Es lo que estaba buscando y no me salía. Dices, Neja, muchísimas gracias por compartir tu historia de éxito con nosotros y que tengas un bonito día y nos vemos pronto. Vale, muchas gracias, Dana. Gracias a ustedes.